Muy buenas tardes, ahora sí, buenas tardes, porque hace rato me despedí con buenas tardes y era todavía buenos días, así que andaba adelantándome la hora. Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a este espacio denominado Otras Voces para hacer análisis político y, como es costumbre de nuestra radio, darles los insumos suficientes para el debate político. Queremos, antes de nada, agradecer el gentil auspicio de nuestros amigos de Jaica, té de Guanábana y el cafecito Francesca de Intag para el mundo. Así que ya le vamos a hacer probar a Huguito Ortiz, a quien le tenemos aquí, para hacer los análisis correspondientes. Pero antes de eso, simplemente, y con el permiso de nuestro invitado, vamos a hacer un pequeñísimo editorial nada más, solamente para decirle a los queridos radioescuchas que realmente a mí me sorprende, me tiene muy preocupado el hecho de que en estos días, si bien es cierto, nos estamos dando cuenta, ya no es una cosa, diríamos, coyuntural, ni nada por el estilo, ni que solamente pasa por ahora. La delincuencia en este país nos está acabando. Mientras tenemos una ministra de gobierno que se preocupa más de la política que de la seguridad de sus conciudadanos, mientras los militares están comprando cosas para reprimir al pueblo y no compran lo que deberían para cuidar de nuestra seguridad, se supone que ellos van a ingresar a hacer funciones que no les competen. Bueno, ayuden a cuidar la delincuencia. Pero también recomendarles a los ciudadanos de que la delincuencia no tiene nacionalidad. Cuando entendamos eso, entenderemos también que mientras aquí hay muchos hermanos de diferentes nacionalidades, buenos y malos, pero no puede ser que los medios de comunicación pongan en su titular el asesino de tal nacionalidad. No, el asesino, punto. Porque aquí ponerle nacionalidad a la delincuencia es un error. Es un error tan grave de que nos está haciendo más xenófobos que antes. Si antes yo desde que tengo uso de razón hemos sido xenófobos. En los años 70 vinieron los chilenos, pues todos los chilenos eran malos. Luego vinieron los colombianos, todos los colombianos eran malos. Los cubanos, todos los cubanos eran malos. Entonces, no, debemos cambiar esa percepción. Y aquí el problema es que mientras los militares hacen un montón de gala de su poderío y todo lo demás, no están cuidando las fronteras. Mientras la señora Romo sigue persiguiendo terroristas que no hay, nos sigue atacando la delincuencia. Entonces, ¿quieren mejorar esto? No es la solución irnos contra los venezolanos, porque no es que todos los venezolanos son malos. El problema es que acá dejamos de entrar a un montón de personas que no tienen buenos antecedentes. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que nosotros, como gobierno, en este caso como el gobierno, reconoce gobiernos de papel, que ni siquiera tienen la información suficiente como para que nos puedan ayudar con el pasado judicial de sus conciudadanos. Entonces, mientras siga usted, señor Lenín Moreno y señor canciller, reconociendo al señor Guaidó como presidente de Venezuela, no va a tener la información que nosotros requerimos para poder saber si son o no son buenas personas los que están entrando. Les ruego que trabaje más con las personas de un gobierno establecido como el de Maduro, así no comparta su ideología. Pero como ahora más
mientras mejor quede con los gringuitos, usted cree que está haciendo mejor su labor. Perdón por esta introducción, pero tenía que decirlo, la verdad. ¿Cómo se va a decir el meme? Se tenía que decir y se dijo. Ya, pero no se puede aceptar que la gente esté ahora alocada, yéndose contra los venezolanos y que solo ellos tienen la culpa. No. Aquí hay un montón de culpables y que son ecuatorianos. Porque aquí hay una tasa de homicidios, hay tasa de delincuencia, de asaltos, y no necesariamente son todos cometidos por venezolanos, por un montón de nacionalidades. Así como tampoco podemos nosotros huir de todas las personas de rasgos asiáticos, porque creemos que ya nos van a contagiar de coronavirus, porque así somos de elementales los ecuatorianos. Muy buenas tardes, mi estimado Hugo. Ahora sí, vamos a lo que nos compete, el tema político, aunque esto también es tema político. Pero queremos saber, bueno, ¿cómo ves esta imagen que está dejando el gobierno ecuatoriano internacionalmente cuando hacen declaraciones sin pensar? Unos dicen que son chistes. Por ahí vi ayer un tuit del canal público que hablaba de la lactancia materna y hablaba del ordeño. O sea, cosas como esas que pueden pasar en un gobierno que, ya digo, somos noticia internacional porque justificamos el acoso sexual. Muy buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, César. Buenas tardes a los que nos escuchan. Bueno, un primer acercamiento a lo que tú decías al inicio sobre la violencia tiene que ver muchísimo también con el ámbito político en el que los políticos hoy en día instrumentalizan la violencia como campaña política. Entonces tenemos a un Nebot, por ejemplo, que va a decir, ¿saben qué, señores? Es plausible la defensa civil. Ahora está saliendo muy de moda esto de la defensa civil. ¿Qué es la defensa civil? O sea, que el ciudadano tenga un arma para disparar al delincuente. Pero si ahora nos matamos con la palabra nomás, ahora sí, acabamos vidas con cualquier rumor, peor aún con un arma. Claro. El asunto acá es que se ha impuesto un discurso de violencia, de la defensa civil, que es una violencia hacia el individuo, en vez de cambiar de enfoque y decir, bueno, ¿saben qué? Para tener un buen sistema judicial, un buen sistema penal, se debería reformar a la justicia en lo penal, reformar a las instituciones policiales y militares. Pero eso no les gusta, obviamente, porque acá somos uno de los países sudamericanos que más preponderancia tenemos de gobiernos, de la institución castrense, que sean policías o militares. Y eso hay que cambiarlo. Entonces, y estar atentos también con esto, ¿no? De politizar discursos que pueden ser hasta cierto punto violentos, racistas, xenófobos. Es lo que hizo Bolsonaro en Brasil, por ejemplo. Él dijo, bueno, la defensa civil, y mucha gente votó por el discurso de la defensa civil. Y Bolsonaro es un fascista que lo que hace es arremeter, perseguir, desaparecer gente. ¿Ya? Entonces, por ese lado, tener en cuenta esto. En el ámbito internacional, esta imagen que vamos dejando como país en base a las declaraciones que ha hecho el oficialismo, deja mucho que decir, de hecho. Porque si vamos comparando a nivel de recursos de poder de los distintos presidentes que han existido, sobre todo de los que aún son postpresidenciales, como Rafael Correa, Cristina Fernández, que está de vicepresidenta, y el mismo Lula, hay una carencia absoluta de una imagen pública internacional. Lo que no pasa con estos líderes postpresidenciales que sí cuidan su imagen internacional. Entonces tenemos, por ejemplo, la vigilia de Lula libre, que lo que hizo fue expandir la imagen, el caso judicial de Lula al mundo, y que inclusive festejó a nivel mundial en las embajadas cuando Lula salió libre, ¿no es cierto? Tenemos el caso de Cristina Kirchner, igual. Y el caso de Correa, los doctorados honoris causa que fueron dejando cierta imagen que no es ya gratis, fueron dejando cierta imagen positiva de los países y de los liderazgos presidenciales de esa época, y aún hoy que se mantienen. Pero muchos dirán que esos honoris causa son comprados por la Cancillería. O sea, Valencia les está comprando ahorita los honoris causa, porque eso era lo que decían. Claro. El asunto acá, y como tú decías, las pugnas pasan al ámbito discursivo.
Y es en el ámbito discursivo en que estas pugnas empiezan a dar vuelta. Entonces hay una imposición de una verdad. La verdad siempre va a ser hija del poder. Y estas verdades contrapuestas empiezan a crear un cierto sentido de, ¿saben qué, señores? Correa compró los títulos. Que no es nuevo, o sea, Cristina también compró los títulos, y Lula, peor, también compró los títulos, y no es así. Simplemente lo que hacen estos líderes es emprender en otros campos en los cuales nunca se emprendió. Campos económicos, campos de economía popular y solidaria, por ejemplo. Campos que no han sido... El buen vivir, por ejemplo. El buen vivir fue un importante recurso de poder que pudo instrumentalizar Correa y que fue reconocido a nivel mundial. Entonces no es de a gratis, no es que lo hicieron y compraron los títulos, no. Ninguna institución, entidad de prestigio internacional va a venderse así para dar un título internacional a alguien que no se lo merece. Que no se lo merezca. Entonces, los discursos empiezan a dar sentido a las cosas y estas cosas empiezan a posicionar el plano político. Y es lo que tenemos ahora. Ahora, y es lo que no se toma tampoco muy en cuenta, las pugnas políticas pasaron a la oposición. Y en la oposición están debatiéndose hoy en día quién lidera y quién no lidera. O sea, la arena política cambió, ya no es la arena política oficialista, sino que cambia la oposición. Entonces tenemos, por ejemplo, que hace unos 2, 3 añitos, el opositor máximo de Moreno era la Revolución Ciudadana. Uh-huh. Después del paro nacional se sumó la CONAIE. Y hoy en día, hace un año más o menos, está volviendo a ser oposición el Partido Social Cristiano. Entonces, si vemos una práctica legislativa, cómo han votado estas facciones, bueno, hay 2 grandes bloques ahí que van moviéndose. De un lado tenemos a Creo, Alianza País, que ya rompieron después de rompieron entre comillas, porque para mí esto es algo electoral. Es un tongo electoral. Es algo electoral, sí. ¿Por qué? Creo y País han votado desde hace más de un año juntos. Creo, País y BIN. El BIN y el BADI. El BADI, exacto. El BIN, que es la bancada, esta bancada que conforma tanto el partido, el de Lucio, que es el PSP, el Partido de la Sociedad Patriótica, está la ID y está Pachacuti, ¿no es cierto? Entonces, todos estos han votado hace un año, inclusive le ponen a Litardo como presidente, que es de Alianza País. Le ponen como vicepresidente a este señor del BADI, que no me acuerdo el nombre, es Solórzano, me parece. Solórzano. Y el segundo vicepresidente, que es de CREO. Donoso. Ajá. Entonces, tenemos toda una estructura de poder en la cual, desde hace un año, tanto Creo como Alianza País han ido trabajando en conjunto para tomarse la Asamblea Nacional, poniendo jefes de comisiones, por ejemplo, presidentes de comisiones, poniendo a los presidentes de la Asamblea, vicepresidentes y tanta cosa, mientras que se ha relegado a la Revolución Ciudadana y recientemente al Partido Social Cristiano. Como 2 grandes poderes moviéndose por disputarse espacios de poder. Hoy en día estamos arrancando ya casi un periodo preelectoral. Y con este periodo preelectoral estamos yendo justo al distanciamiento político de un gobierno impopular. O sea, hacer campaña política es distanciarse también, es buscar alianzas y distanciarse de alianzas. Esto es lo que hace Creo. Creo dice, sí, ¿saben qué, señores? Me sirve buena la excusa de Atamaín y tanta cosa, y me separo. Sin embargo, hoy le escuchaba al jefe de la bancada de Creo decir, ¿saben qué? María Paula Romo no es tan mala como parece. Mm. María Paula Romo... no es tan mala, es pésima, dijo. No. Se le preguntó muchas veces y no supo responder o supo darle vuelta al argumento. Entonces, para mí es un tema electoral, es un tema que pasa de nuevo a esta arena política desde la oposición, en la cual se debaten las distintas facciones para capitalizar un malestar popular latente. Porque si algo pueden capitalizar en este punto, en medio de crisis de legitimidad, es ese malestar popular. Entonces, claro. esto ya pero ellos quisieron, o sea, tú dices que quisieron acoger ese malestar popular, en este caso, sacándole a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que no era para el gusto de ellos, sino que ellos querían poner a una cabeza suya.
Eso más o menos, o sea, quisieron hacer ese show, digamos así, porque sabían que no tenían los votos. Claro, no tenían los votos, evidentemente Ya. no tenían los Obviamente iba a votos. pasar al Pleno. Lo que a mí sí me sorprende es que no haya pasado al Pleno, porque la Comisión de Fiscalización tenían los votos para hacerlo. Claro, yo creo que le sirve de excusa a Creo, justo, para separarse de Moreno. Separarse en términos públicos, en términos de campaña pública, de opinión pública. Los acuerdos que haya por debajo es otra cosa, no lo Claro, sabemos. no, nadie sabe. Pero hasta donde se ha evidenciado hoy en día, han mantenido posturas conjuntas en el legislativo y supongo que las seguirían manteniendo hasta cierto punto. Lo que habría que ver y lo que podría demostrar esto es lo que va a pasar con María Paula Romo y el juicio político, ¿no? Pero ¿cuándo la calificarán? Porque todavía no está calificado Aún no el segundo pasa el CAL. pedido, ¿no? No Claro. está pasado todavía. Aún no pasa el CAL y habrá que ver si es que pasa y habrá que ver los votos que hay adentro. Si por A o B, Creo, vota para que para que siga este juicio político contra María Paula Romo, bueno, ahí hay una intención política y campaña política, porque la imagen de María Paula Romo tampoco es que es la mejor, ¿no? Claro, pero a ver, para este tema de la Comisión de Fiscalización nos lleva a un tema que todo se maneja de acuerdo a intereses, porque vemos que, a ver, Daniel Mendoza, uno de los más conspicuos Claro. apecistas, diríamos así, porque es uno de los que más le defiende a AP, y que ahora ya se ha separado totalmente del correísmo cuando él era uno de los que se hacía alfombra con Rafael Correa. Uh-huh. Él no asoma, manda a su alterna y su alterna vota en contra de la decisión de su partido. Y la señora Karina Arteaga también desaparece. Desaparece. Ya. En el caso de Daniel Mendoza, él recientemente le fue aprobado su movimiento local. Entonces, esa también no será una, como decir, claro, una plataforma política y un agradecimiento a la señora Tamaín por haber aceptado su movimiento, ¿no? Sí, lo que sucede es que al interior del legislativo ya empiezan a armarse ciertas bases en campaña política. ¿Por qué? Los asambleístas tienen que empezar a cuidarse mucho de qué imagen dan al público, los que quieren reelegirse al menos. Entonces, tenemos un montón de asambleístas que están haciendo campaña informal, no formal. Parte de esto son los movimientos locales. Parte de esto es, por ejemplo, lo que hace mucho tiempo ya viene haciendo Fabricio Villamar, que se separó de Creo, fundó su facción y lo que sea. Se opuso al nombramiento del presidente, vicepresidente, del acuerdo en sí. Del acuerdo como tal. Entonces ella viene haciendo campaña desde hace tiempo. Daniel Mendoza está haciendo casi lo mismo. O sea, lo que está planteando es formar una base popular, si se quiere, o de popularidad, si se quiere, para enfrentar las siguientes elecciones presidenciales o legislativas, en este caso. Yo diría que esto no es solo atribución de Mendoza, sino que varios asambleístas ya lo están haciendo. Varios asambleístas ya han tomado una postura de distancia con el oficialismo. Entonces, y como te decía... Pero entonces ahí se está rompiendo el bloque del oficialismo. ¿Cómo claro, el presidente va a tomar medidas? Obviamente la subida de combustibles él no necesita de la asamblea, pero si quiere mandar otro nuevo proyecto de ley no va a tener los votos. De hecho, el proyecto político del oficialismo está destinado a romperse, a quebrarse. ¿Y por qué? Porque no es un oficialismo popular que pueda reelegirse. Ya, no tiene los votos para reelegirse. Pero está Otto Sonnenholner claro, ahorita. Si vieron los 60 minutos con Otto, ¿no? ¿Cierto? Ya. Va por ahí. Lo que no ven los genios de la comunicación política del oficialismo es que primero Otto no va a poder desvincularse del morenismo. Uh-huh. Y segundo, después de lo del paro, la gente tiene todavía cierta catarsis en su cabeza de que Otto fue el vicepresidente en medio de esa convulsión social. Uh-huh. Entonces, Otto, aunque quiera desvincularse, aunque está haciendo campaña política con los 60 minutos con Otto, vamos todo con Otto, que vamos a recorrer el país y tanta cosa, no va a poder acumular un capital político importante. Esta tendencia es más que todo para darle cierta estabilidad al oficialismo, que está ya destruyéndose, desmoronándose. Hasta antes del paro o en el paro inclusive, ¿qué tenía el oficialismo a su favor?
los medios de comunicación tradicionales, tenía las Fuerzas Armadas, tenía el legislativo, las cámaras de comercio, etc. Hoy en día esto se está desmoronando. Desde la misma justicia que se pronunció en contra de ciertas medidas del oficialismo, desde el mismo legislativo que no está aprobando el juicio político contra Tamaint. Y habrá que ver, los medios de comunicación hoy en día sufren o están sufriendo una crisis de representatividad porque la gente ya no les cree. Entonces nos pasamos a medios digitales, nos pasamos a otro ámbito discursivo en el cual se presenta una verdad distinta a la impuesta y a la impuesta notoriamente por el gobierno nacional. Entonces, ciertos recursos de poder va a ir perdiendo y está perdiendo, porque las facciones políticas que se apegaron al oficialismo cuando ganó las elecciones, fue gobierno y tanta cosa, están empezando a tomar un rumbo distinto, y un rumbo distinto en función al panorama electoral que se viene. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque en este punto, cada acción que emprendan los legisladores, cada acción que emprenda las facciones políticas van a ser en estos términos. Y creo, lo sabe muy bien, o sea, la declaración de Lasso, de la CENACID, de eliminar la CENACID, apunta a un nicho de mercado electoral, que son los centennials y los millennials. Y es algo que todavía no lo hace la Revolución Ciudadana. Los partidos políticos que entran en una crisis de legitimidad tienen que renovarse. Si no se renuevan, van a perder, primero, legitimidad, más de la que ya perdieron. Y claro. Segundo, va a estar difícil que ganen. ¿Tú crees que no pueda ganar la Revolución Ciudadana? Bueno, obviamente solos no van a poder, van a tener que aliarse con algo, pero aquí tuvimos a analistas, por ejemplo, tuvimos a Pablo Dávalos y él decía que hay 5 puntos que les aleja a los indígenas de la Revolución Ciudadana. Lo de los indígenas es cuestionable. ¿Por qué? Porque tenemos de un lado a la CONAIE, que estuvo en el paro nacional, que quiere capitalizar aún este malestar, aunque ya no le sale tan bien. Peor aún cuando ISA fue premiado por el Consejo de Participación Ciudadana. Y tenemos también a una CONAIE con su brazo político, que es Pachacutic, que vota con el oficialismo. Con el oficialismo, claro. Entonces es una contradicción la CONAIE, y eso deja mucho que pensar. Yo sé muy bien que al electorado en este punto no le importa ese tipo de cosas. Y mucha gente puede decir sí, o sea, inclusive puede confundir, es decir, no son lo mismo, ¿ya? Sin embargo, creo que en este punto, en el plano electoral, tanto la Revolución Ciudadana y los demás partidos políticos necesitan, sobre todo de izquierda, ¿no? Necesitan encontrar un rumbo, que no lo tienen, porque ahorita lo que tenemos es una mezcla de alianzas, que tal partido se alía con tal partido y van a competir, que tal partido se alía con otro partido y van a competir. Pero si tenemos en la izquierda un montón de alianzas, estamos fraccionando también a la izquierda. Y este fraccionamiento, o sea, primero va a crear un gobierno dividido. Es decir, que en el legislativo haya diferentes banderas políticas y se renueve esto de hacer acuerdos entre las banderas políticas y hay una pelea entre el presidente y el legislativo. Sí, esta crisis de gobernabilidad que solía haber, ¿no? Exacto. Y con esta, ahora me enteré que estaban ya calificando para que pase al pleno un proyecto de ley de lobby. Entonces ahí parece que quieren legitimar este tema de conversar entre ellos. En asamblea. Es que es obvio, para el siguiente periodo electoral, justamente para ya cuando esté el legislativo, la asamblea posicionada, va a ser un diario vivir justamente este lobbying, estos acuerdos entre las facciones. A la presidencia, tal vez, si la Revolución Ciudadana hace alianzas y les hace bien, puede pasar a segunda vuelta electoral y más o menos pelearse con su opositor, que dudo mucho que sea Lasso, la verdad. Lasso perdió su capital político desde el momento en que Rafael Correa dejó el país, porque la razón Creo era hacer oposición a Rafael Correa. Sin Rafael Correa, Creo no existe. Entonces, es lo que pasa hoy en día y es lo que tiene que debatirse mucho dentro de la Revolución Ciudadana, porque la Revolución Ciudadana tiene un problema fundamental. Primero, tiene un conflicto de bases. Las bases ya no están conformes con los cuadros políticos actuales. Piden renovación, pero la élite política escucha, pero no hace más. Otro problema que tiene la Revolución Ciudadana es que
es parte de esta vieja política, de este antiguo establishment que existió y se creen ellos, hoy en día se creen, porque he visto declaraciones de Pablo Muñoz, por ejemplo, que decían, no, tenemos un porcentaje electoral bastante amplio, pero que tengan un porcentaje electoral amplio por antes estábamos mejor, no es lo mismo que este candidato es el mejor cuadro. Claro, porque puede ser que malo como correísmo pueden tener un capital, pero ¿quién quita que sea A o B persona y A o B no caiga bien a las bases? Claro. Lo que está por decidirse es, y creo que eso aún no lo entiende bien el correísmo, es que si votan por Rafael Correa o por el correísmo como tal, porque obviamente el voto es personalista, al menos en el correísmo. Uh-huh. No es que es un voto por el proyecto político, es un voto por el correísmo. Por eso se debate mucho si se debería llamar correísmo o revolución ciudadana. O sea, ¿cuál va? ¿Un proyecto personalista o un proyecto político de izquierda? Entonces, el voto político por el correísmo no es un voto como el que mantuvo en 2007, 2006, sino es un voto que viene por el antes estábamos mejor. O sea, es el mal mejor, ¿ya? No es el mal total, sino es el mal mejor que podemos elegir. Claro. ¿Ya? Entonces, eso no lo tiene claro aún la Revolución Ciudadana y creen que tienen una amplia popularidad y no es así, porque ¿qué pasa si viene un outsider político? Eso te iba a preguntar justo, o sea, ¿qué pasa si el día de mañana capitaliza o le caiga mejor al electorado, a las bases de los correístas, le caiga mejor una persona que esté fuera de las líneas de... Exacto, si viene un outsider político y capitaliza ese malestar popular siendo un actor nuevo, renovado de toda la vieja política, tranquilamente puede ganar las elecciones. Tal como lo hizo Correa en su tiempo. Recordemos que cuando Correa gana por ser outsider del sistema político, ¿no es cierto? Él no estaba alineado a ningún otro partido, era un partido totalmente nuevo, ¿no? Claro. Estuvo un cuanto tiempo de ministro de Economía y nada más. Sí, pero su discurso siempre fue explosivo, ¿no? Exacto. Siempre fue destruyamos todo el antiguo país y vamos al nuevo. Y vamos, o sea, hay esa tendencia de refundar. Bueno, los ecuatorianos siempre hemos querido refundar el país, o sea, eso ya no es nuevo en nosotros. Entonces es peligroso. ¿Por qué? Porque dan paso, si no renuevan, dan paso a un outsider. Y un outsider no se sabe qué discurso puede capitalizar. Puede ser un Bolsonaro como puede ser un Rafael Correa nuevo. ¿A quién tú le ves como un posible outsider? O sea, yo sé que todavía no podemos decir, estamos muy lejos, pero ¿quién podría ser uno que se esté perfilando? Porque ya salió, por ejemplo, Carlos Rabascal ha lanzado su candidatura. Ha lanzado su candidatura desde el lado de la derecha, Páez, está Balda. Por ahí le vemos también que de la izquierda podríamos hablar de que un Vargas o un Issa podrían ir, pero ¿cuál de ellos podría ser? Yo creo que la economía ya ha perdido mucho de su capital político hasta hoy en día. Por ahí no le veo. Carlos Rabascal, tampoco le veo. Yo creo que un outsider tiene que cumplir ciertas condiciones para ser outsider. Primero, ¿y si Carlos Rabascal recibe la bendición de Correa? Sería interesante verlo. ¿Ya? Sería interesante verlo. Yo creo que en este punto cualquier candidato que sea apoyado por Rafael Correa va a tener un porcentaje importante de votos. Pero eso es una cosa, o sea, porque hablamos del presidente o del futuro presidente del Ecuador. Cuando hablamos del legislativo es otra cosa. ¿Ya? Entonces, hoy en día, hay dos frentes por los cuales van a competir las facciones electorales. Unos van a apuntar a la Asamblea Nacional y otros van a apuntar a la presidencia. Claro, el trofeo a ganar ahorita parece que va a ser la Asamblea. De las facciones pequeñas va a ser la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Con esta ley de Webster cambia completamente el panorama electoral y las facciones más pequeñas tienden a tener más posibilidad de entrar a la Asamblea Nacional. Entonces, van a apuntar muchos a la Asamblea. Lo que pasa con el Ejecutivo es complicado. Y volviendo al tema de outsider, es complicado ¿por qué? Porque un outsider no es que se perfila, en un momento estalla. En los ratos sale, hay alguna cosa. Hay alguna, por ejemplo, supongamos que de aquí a unos 2 meses hay una nueva crisis política en el Ecuador. ¿Qué va a haber? Sí, va a haber nuevas manifestaciones. Si sale alguien a capitalizar ese malestar que no venga de la vieja política, es un outsider potencial. Y eso es lo que se les pasa por alto a muchas facciones políticas, sobre todo aquellas grandes que quieren capitalizar la presidencia.
Entonces, un outsider, ¿qué tiene que tener para ser outsider? Primero tiene que tener esta empatía, este nexo que hay entre el líder y las masas. Y en este aspecto, las masas mayoritarias de votantes son gente joven, centennials y millennials. Son gente a las que está apelando hoy en día Lazo, con lo del CENESID. Más allá de lo pragmático, de lo que sí decimos, saben que está mal porque se debe exigir más, es un discurso ampliamente popular para la gente joven. Para los millennials, que es gente de mi edad más o menos, un poquito por ahí. Los millennials, por ejemplo, ¿qué quieren? Trabajo, seguridad. No hay trabajo y peor seguridad. Y peor seguridad. Entonces, los discursos van a ir por ese lado. Y por eso los outsiders tienen que aprender a capitalizar ese malestar popular. Y están en ese ámbito solitos, porque están enfrentándose contra la vieja política que la gente ya no quiere ver más en el poder. Entonces, se deben cumplir ciertas categorías para que surjan outsiders, pero no es que se van perfilando, simplemente un día salen. Salen y capitalizan todo. Que un partido político le apadrina al outsider como tal, y se fue. Y se fue adentro. Y eso parece que no están viendo tanto. Yo digo, escuché unas estadísticas que lanzaba Clip Research el fin de semana y ellos decían que hay 4 organizaciones políticas bien marcadas, ¿no? De la derecha, Partido Social Cristiano con Nebot, creo con Lazo. En el lado de la izquierda, Revolución Ciudadana y Movimiento Indígena. Uh-huh. Ahora decía, ¿qué pasaría si las dos se unen? Lazo, Nebot, medio complicado que se unan, aunque no es difícil. Es más fácil que se una a la derecha, dicen, porque ellos se unen en base a negocios, a reparto, y en la izquierda es pura utopía, nada más, dicen, ¿no? Entonces, en la izquierda, indígenas con Revolución Ciudadana, si fueran juntos, ganan en primera vuelta. Primero yo creo que va a ser bien difícil que se unan los indígenas con la Revolución Ciudadana. Sí, tanto yo también veo que el pasado inmediato que tenemos, como el pasado anterior, ¿no? En el que la CONAIE siempre fue, entre la CONAIE y la Revolución Ciudadana, bajo el comando de Correa, siempre fueron opositores, ¿no? Entonces, empezando por ahí, yo lo veo bien difícil. Y segundo, y vuelvo y repito esto, no somos argentinos, no hay un peronismo, no hay nada que aglutine a las izquierdas. Y eso va a tender a que se formen ciertas alianzas distintas, sea con el correísmo, sea sin el correísmo. Y eso atomiza bastante el panorama electoral. Entonces, seguramente en segunda vuelta se unen. Posiblemente. Pero antes, no, van a competir por ver quién llega primero y quién acapara más puestos en el legislativo. Por eso creo que la gente, que se debería ver más al legislativo en este punto, a ver qué legisladores ponemos, qué legisladores no ponemos, porque eso va a dar pie a un buen gobierno o a un gobierno mediocre. Y no lo tomamos en cuenta, por ejemplo, cuando pasó esto de los distritos electorales. Si me preguntas, para mí la ley de Webster es mucho más justa. ¿Por qué es más justa? Porque la ley de Webster elimina la competencia partidaria. Tú cuando vas a campañas electorales y compites por la ley DONT o HUNT, como le quieran llamar, tú tienes que competir subiendo o remontando al siguiente de la lista. Es decir, que si tú estás segundo y quieres llegar, tienes que tener más votos para remontar el primero en asambleístas. Con la ley de Webster no pasa esto. Se elimina la competencia partidaria. Uh-huh. Todos van en conjunto. Ahora, pero ¿cómo va a ser la elección con el método de Webster y con los distritos? Ahí sí yo no... La ley de Webster te dice que tienes un asambleísta por cada número de habitantes. Por eso se eliminan los distritos electorales. Pero no se van a eliminar. Pues no se eliminan, ahí. Exacto, quedan aquí. ¿Pero por qué? Porque los asambleístas están cuidando su curul. Porque si tú pones la ley de Webster, la cantidad de asambleístas se disminuye. Porque ya no es tantos legisladores para un distrito, sino es un legislador para tal número de personas. Y no es que como el discurso que se intentó implementar para que no se apruebe, ¿no? Que no es que te quedes sin representación. Al contrario, cambia la representación. Y ya no cambia por distrito, sino por cantidad de personas. Por cantidad de personas. Pero al quitar los distritos, lo que quitas es
oportunidad de que personas de otras, por ejemplo, de las parroquias rurales y ellos puedan candidatizarse. Obviamente no se ha cumplido porque ya sabemos que gente que vive en el norte se candidatiza por el centro. Exacto. O gente del sur por las parroquias. Pero, o sea, das oportunidad a otras personas, dice. No sé si, a ver, creo que aquí la pregunta más importante es, ¿en serio los ciudadanos nos sentimos representados por los legisladores? ¿En serio si tú vas de afuera y preguntas? No, si me preguntas, no. A para una persona de calle, si conoce el nombre de 5 asambleístas, te van a decir, sí, son tal persona, ¿no? Y en esto no. O sea, sí les ubicas, pero también... Los más mediáticos. Claro, los más mediáticos. Pero y también los que más escándalo hacen, por ejemplo, la señora... Por ejemplo, ahorita debe ser la héroe, la señora Janine Cruz, por ejemplo, porque ella está pidiendo que se elimine la prueba a ser bachiller. Por ejemplo, claro. Están capitalizando un discurso electoralmente, pero ya en el plano real. Pero ahí quiero hacer esta aclaración. Ella pide la salida de la prueba a ser bachiller, pero ella plagia un juicio para presentar en el tema de la señora. Por ejemplo, sí, es campaña política y la verdad es que el electorado, conforme avance el tiempo, va olvidando los sucesos anteriores. Claro. Es decir, que, por ejemplo, en campañas electorales que va a pasar en el 2021, mucha gente le va a dar un poco igual lo que pasó en el paro nacional de octubre. ¿Ya? Entonces, es más, ahorita ya estamos olvidándonos qué mismo pasó. Y ahí viene la caída en la popularidad de la CONAIE, por ejemplo. Ahí viene ese recurso de poder que está cayéndose de la CONAIE. Yo pienso que ahorita que lo que está capitalizando con estas famosas encuestas que están saliendo ahora, no las serias como Click o las otras, sino las del señor Cuesta, que sale y dice, Otto está acá arriba y todo lo demás, y después por ahí salió una de Informe Confidencial que decía que Vargas está primero. Es para que la gente capitalice, por ejemplo, ese rechazo a los eventos de octubre, para que digan, no, pues si van a votar, pues hay que mejor apoyarle al de la derecha. Lo que pasa con las encuestas es que son también un instrumento para campañas electorales, y no para campañas electorales en base a datos, sino para decir, mira, él va a la cabeza de las encuestas, hay que votar por él. O sea, muchas encuestas son falsas y están mal hechas. Uh-huh. Si tú ves las encuestas, por ejemplo, que hace, no sé, cualquier persona en Facebook o en Twitter, está direccionada para sus seguidores y para gente que compartan intereses en común con estas personas. Entonces, obviamente, si yo soy correísta, digamos en un caso que fuera correísta, y yo pongo una encuesta y tengo a mi alrededor 10,000 correístas más, obviamente van a votar a favor de Correa. Pero si yo no soy correísta, soy del equipo de Creo, y digo, bueno, Lazo va a ir a la presidencia, un montón de gente va a votarme a favor también, porque es lo que me rodea. Entonces, muchos de estos mecanismos son utilizados para posicionar temas. ¿Y los focus group, como dice el señor Cuesta? No, yo creo que Cuesta aquí lo que intenta hacer, y por eso decía, o sea, tal vez no sé lo que piensan los genios de comunicación política del gobierno, porque... No, yo creo que sí están haciendo un buen trabajo, porque nos están haciendo discutir cosas que no tienen importancia, claro, mientras están vendiendo CNT a México. Ese es otro punto. O sea, todo lo que está pactado en el FMI tiene que suceder. Uh-huh. Tiene que suceder porque si no el FMI no nos desembolsa más. Y al gobierno le interesa que nos desembolse más para invertir en circos, por ejemplo. Okay. Claro. Acá lo que hay que ver es, bueno, si bien es cierto las encuestas son un mecanismo importante, pero no son prospectivas. O sea, no predicen resultados electorales. Son simplemente una radiografía de lo que sucede en ese instante. Y si tú, a ver, yo lancé una encuesta hace una semana para centennials y millennials. La gente ni siquiera conoce quiénes son los candidatos presidenciales. Le ubican a Lazo por lo de la Senacid. Uh-huh. Le ubican a Correa porque hay un odio generalizado, pero nada más. Y por ejemplo, la señora Paola Pavón, prefecta de Pichincha, que al parecer le están haciendo su plataforma presidencial. Y eso también es complicado. ¿Por qué? Porque Paola Pavón, si llega a lanzarse a la presidencia, está viendo hacia otro nicho de mercado, ya un nicho de mercado que está ya extinguiéndose. No está apuntando a la gente joven, no está apuntando a la gente que de verdad va a votar, o sea, a ese 67% de electores que van a ir a las urnas a votar. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver la candidatura, la presencia del líder,
quién es el líder para que tenga esa capacidad de voto. Y eso no lo están viendo. Y voy a lo mismo, o sea, a ver, los partidos políticos entran en crisis de legitimidad porque la clase política de los partidos políticos, o sea, esa élite política de ahí, quiere comandar a estos partidos políticos y poner a los candidatos que les dé la gana a esta clase política. Entonces, tenemos a los mismos de siempre. Y eso es lo que le está pasando a la dirigencia de la Revolución Ciudadana, Ejemplo, que no se da cuenta que no son se da los mismos. cuenta, creo, y la ID están apostando al voto millennial. No lo digo yo, esto fue... No, de la IDEM nos consta que están apostando al voto millennial. especialmente el presidente del partido acá en Pichincha, él está renovando totalmente los cuadros. Es más, pide a la gente joven que se afilie a la izquierda democrática para que participen. No dice que vengan para darles voz, sino que participen como candidatos. Creo y la idea están apostando al voto joven, y eso es importante porque mucha gente joven va a capitalizar estos votos de otra gente joven. O sea, es obvio, hasta por empatía, hasta por cercanía, van a empatizar más. Entonces, tenemos ahora gente que está ya preparando su candidatura, abriéndose TikTok, Claro. que es una aplicación para centennials. Y que uno dice, wow, o sea, ¿qué es? Pero la gente... Yo la verdad no dice, sé qué es, me suena qué es, pero... Exacto. Están, a ver, en campañas políticas están apuntando a varias redes sociales. Para millennials está Instagram y Facebook. Un poquito más grande, sí, Facebook. Para centennials está TikTok. Entonces, es apuntar a diferentes nichos de mercado. Y eso es lo que no hace la Revolución Ciudadana y no hace esa izquierda que aún se mantiene muy tradicional. Y es lo que le va a costar muchísimos votos. No se puede adaptar porque no hay renovación. Primero, la Revolución Ciudadana, y ese es otro de los problemas que tiene, no tienen militantes jóvenes y preparados a nivel masivo. Sí hay por ahí algunos, es cierto. Pero si tú ves la militancia de la Revolución Ciudadana y la comparas con la de la ID, hay un nivel... Sí, la verdad es que hay un nivel, hay una grieta. Hay algunos que se leen los prólogos de los libros de sociología y ya creen que son politólogos. Entonces hay una grieta ahí que lo separa bastante. Porque también la Revolución Ciudadana, el correísmo como tal, pasó a ser un estigma en este gobierno. Pasó a ser una carga para muchos. Y eso también hace que la gente joven no se encante por ir o a participar en estos movimientos políticos. Es por eso que se le está dando el paso a un outsider. Dice, ¿las encuestas sirven para manipular? Claro, evidentemente. A ver, verás, aquí voy a meterme con un dato. Para manipular en dos sentidos. En primera instancia, todo lo que es Big Data, lo que son las encuestas tradicionales, han servido para manipular al electorado en sus preferencias, porque ahora se apela más al deseo del individuo, a las preferencias del individuo, no tanto a proyectos políticos ni tanta cosa. Entonces, por ejemplo, tienes el caso de Donald Trump, perdón, y de Mauricio Macri, con Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una consultora británica que lo que hizo fue utilizar datos de Facebook y de redes sociales para poder incidir en el voto del electorado. Entonces, te presentaba propagandas por Facebook en las que aludía a tus intereses y le decía, vota por Donald Trump o vota por Mauricio Macri. Claro que se puede manipular y en base a eso, tú tienes resultados en las encuestas que te dicen, bueno, tú tienes que apelar más ¿a qué lado? ¿Al lado centennial? ¿Al lado millennial? ¿A qué intereses? ¿Inseguridad? ¿Violencia? ¿Empleo? Las encuestas sirven para manipular al electorado en su intención de voto y también sirven para manipular al electorado cuando son falsas. ¿Por qué? Cuando tú tienes una encuesta falsa, por ejemplo, que te dicen, ¿sabes qué? Lasso está en el tope de su popularidad. La gente dice, wow, Lasso está en el tope, hay que votar por él. No hay que dejarle que la comedia llegue al poder o Correa llegue al poder, hay que votar por Lasso, no por Nebot, por Lasso. Por Lasso. Sirve para manipular, obvio. Entonces, muchos de estos mecanismos se han hecho justamente para que se manipulen a las masas. Tanto desde el ámbito formal, o sea, real, científico, en el que tú tienes una encuesta y puedes incidir en el voto del electorado, como en el de las encuestas falsas. Lo puedes hacer. Hoy en día, por ejemplo, lo que más se utiliza son las encuestas falsas para manipular a la gente. Entonces tenemos, por ejemplo, supuestamente, según Cuesta,
un Otto con una popularidad en los cielos. Sí, han de ser de los cielos, porque aquí en el Ecuador no creo que tenga popularidad el señor peor después de sus declaraciones de los reclamos que se le hicieron ahí en Chimborazo. Quiero cerrar esto, mi estimado Huguito, porque ya el tiempo y ahora que estamos más formales, ya el tiempo se nos hace más difícil las entrevistas, pero quería preguntarte sobre las declaraciones. Bueno, ya te dije sobre el acoso, pero también hay otra que nos sorprende y es el tema del señor Michelena, que dice que ya no se necesitan hospitales ni escuelas, porque todo es virtual. Pero no nos quitaron las escuelas del milenio que tenían internet, que tenían todo eso. ¿Cómo va a ser virtual una educación? ¿Y a qué se debe esta genialidad del señor Michelena? Entonces, que el señor Michelena creo que está viendo al mundo, en Ecuador al menos, a la sociedad ecuatoriana como si fuéramos Suiza. Y no somos Suiza. O sea, está bien, entiendo el punto de la educación digital y tanta cosa que funciona. O sea, le das la razón a Durán Barba de que no somos suizos. No somos Suiza, tal cual. Sí, ¿por qué? Porque, a ver, los mecanismos como educación digital, como esta educación dirigida, un poco constructivista, funcionan en países en los que la sociedad está preparada para acceder a este tipo de educación, de costos, de rubros. Acá no estamos preparados. Hay gente que muchas de las veces no tiene ni siquiera conocimientos básicos en computación, en informática. Entonces, estamos hablando de que vamos a ser Suiza, pero ni siquiera aprendemos a ser Ecuador. Exacto. Y es terrible. ¿Por qué? Porque están viendo solo un nicho de la sociedad. O sea, solo ven un espacio de la sociedad en la cual se reflejan estas aspiraciones, que son obviamente la clase media, media alta. Pero la gente de a pie no va a acceder a estos mecanismos. Para no nada. lo va a poder hacer. Entonces, aquí creo que hay una... Bueno, y también Michelena, ¿quién es? ¿No? A principio estaba con Correa, después sin Correa. A ver, seamos sinceros, él era el aguatero de las sabatinas y el pasacafés de las entrevistas de Correa. O sea, digamos las cosas como son. Entonces yo creo que tanto Michelena como tritos más por ahí le siguen la corriente al oficialismo. Le siguen la corriente para mantenerse en donde están. Nada más. Nada más. O sea, no es que se va a hacer. No, o sea, ni la medicina digital que decía Michelena, ni la educación digital va a funcionar en una sociedad ecuatoriana. Es justo lo que pasa también con la inseguridad. O sea, no podemos propender a ser Alemania, por ejemplo, en el que el sistema de justicia funciona, o la policía funciona, o los militares funcionan, cuando acá la corrupción surge desde las mismas instituciones militares y policiales. La corrupción está institucionalizada. En vez de apelar a esto de la seguridad ciudadana, de armemos a la ciudadanía, habría que apelar a cambiar el sistema de justicia, a cambiar cómo se ha manejado la institución castrense. Y es lo que no se hace. O sea, el discurso de la izquierda está ahí. No apeles a la violencia ciudadana, apela a reformar leyes, a reformar los mecanismos punitivos de las cárceles, por ejemplo. Claro. Porque no reforman las cárceles, al contrario, solo traducen un discurso de que, bueno, ¿saben qué? El preso entra, pero entra como delincuente y sale como un expresidiario. Entonces no hay una reinserción, no hay una recuperación del individuo. No hay un acompañamiento para la reinserción de esa persona. Al contrario, o sea, entra porque estuvo sin empleo y tuvo que robar. Y sale y no encuentra empleo porque es un expresidiario. Y eso sí sale. Y eso sí sale. Y eso sí sale, porque también ese es otro problema que tenemos. Lo que pasa es que el señor Michelena nos ve a los ciudadanos ecuatorianos como tamagotchis. Entonces creo que esa es la visión que él tiene. Te queremos agradecer, Huguito, muchísimas gracias por haber venido a este análisis, como siempre, muy chévere, muy ilustrador, todo lo que tú nos dices. Y claro, ahí está para todos los amigos. Y queremos saludar a don Pablo Guerra, que nos pone un mensaje y dice: hay que ir a las votaciones con cédula de identidad y sobre todo memoria. No al neoliberalismo, a la traición cuántica, no a Neboda, Lazo, Pachacuti, Gutiérrez y demás. Miren cómo han destrozado el país por décadas. Tal cual, es que si vemos los candidatos, son los mismos de la vieja política. O sea, Lucio Gutiérrez, Abdalá, Creo. Bueno, Abdalá dijo que no por el corazoncito. Estaba amando mucho el loco que ama.
Van a competir igual, creo, en este punto. Listo. En crisis de legitimidad van a competir. Van a competir todos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Huguito, y ojalá hayas disfrutado de Francesca, Francesca de Intac para el mundo. De Jaika no te doy, no te dimos porque no avanzamos, pero Jaika también es un excelente producto para prevenir el cáncer. Nosotros regresamos más tardecito, tipo 2 o 3 de la tarde, para seguir con las entrevistas aquí en Otras Voces. Recuerden que hoy 18 horas estaremos con el programa Divergentes, para ver la maternidad como un acto político. Buenas tardes.